Estamos terminando ya el ciclo de las parashot. Hoy, pues prácticamente estamos en Sheminit Atzeret, Simchat Torah. Eh, Sheminit Atzeret, octavo día de festejo, es un día festivo, muy aparte de lo que es Sukkot, ¿sí? Eso ahí está contemplado en la Torá. Entonces, por eso ya no hay obligación de sentarse en la sukkah ni de quedarse en la sukkah. Es más, ya hoy, a estas alturas, la sukkah se hace pasul, o sea, ya se quita objetos, cosas de la sukkah, se desbarata para dar por terminada pues la fiesta de Sukkot. Y estamos en Sheminit Atzeret, o sea, octavo día de asamblea, donde el Eterno como que terminó la fiesta, pero entonces llama a algunos invitados especiales y les dice, yo quiero estar con ustedes un día más. Entonces, más o menos eso es lo que así pictóricamente se puede describir Sheminit Atzeret, o sea, que el Eterno quiere estar más con nosotros, un día más con nosotros, ¿sí? Compartiendo, teniendo esa intimidad, ¿verdad?, con todos los invitados a sus fiestas. Entonces, tenemos Sheminit Atzeret hoy, y hoy, o sea, ayer se encendió velas de Shabbat y también de por Sheminit Atzeret, y hoy se enciende otra por Sheminit Atzeret porque la fiesta en la diáspora siempre es doble. Entonces, hoy, esta noche, caída la noche, cerramos Shabbat y empezamos de nuevo el segundo día de Sheminit Atzeret hasta mañana, domingo, que termina. Ya, pues, prácticamente todo. Y el lunes estaríamos, pues, normal con todo o sea, la cotidianidad. Eh, Pues costumbre entonces ya estudiar la última parashá y terminar así el ciclo de anual de las parashot, ¿sí? Hoy vamos a estar viendo la 54, que la parashá Besot HaBrajá, esta es la bendición que Moshe da a las 12 tribus de Israel. Y esta parashá pues la encontramos en Devarim 33 y 34, ¿no? Le puse aquí un título y el título es ¿Cómo trascender? ¿Sí? ¿Cómo trascender? Entonces, encontramos nosotros que a la final, pues la Torah relata la muerte de Moshe, como bien saben ustedes, en esta paracha, pues ya él parte y deja como la sensación de un final inconcluso, ¿sí? O sea, como que todo quedó ahí como que a medias, o sea, ¿qué pasó? ¿No? O sea, él muere y obviamente a él se le niega a entrar a la tierra prometida y quedarse al este del Jordán o del Jardín, ¿no? Allí fallece en la tierra de Moab, ¿no? Eh, y entonces, pues uno dice, bueno, fue llamado a llevar al pueblo hasta la tierra, pero entonces él no entra, él se queda a este lado del Jardín o el Jordán y ya muere allí, entonces como que todo queda así como inconcluso, ¿no? Pero, sin embargo, su liderazgo, su enseñanza, su ejemplo, ¿verdad? Sigue generaciones a generaciones hasta nuestros días, ¿sí? Entonces, vemos aquí una persona que supo trascender, ¿sí? Supo trascender a la cotidianidad, supo trascender al momento, supo trascender a la época, ¿sí? Y pues prácticamente es un personaje eterno. Moshe es un personaje eterno, se hizo eterno. Entonces, ¿qué lo hizo trascendente? ¿Sí? ¿Qué lo hizo a él trascendente? Entonces, si detallamos nosotros eh, la historia bíblica, por decirlo así, no termina. Ustedes se han leído la Biblia, se la han leído totalmente y han leído, por ejemplo, los profetas y todo esto, pero aquí hay cosas que todavía no se han dado, que se están dando, sí, y que tienen que darse. Entonces, podemos decir que no termina todavía. Las historias, ¿verdad?, que están allí y lo que se ha dicho o lo que se ha mm, profetizado, no se ha cumplido todavía. Entonces, vemos nosotros que estamos allí, en esos sucesos, en esa historia, una historia que no ha terminado aún, ¿sí? Que no concluye aún, ¿no? Entonces, hay eventos allí que profetas y sabios de Israel han señalado, ¿sí? Y estamos a la expectativa de que suceda, ¿sí? Y aún más, la historia de nuestras vidas sigue su curso, la estamos escribiendo, ¿sí? Nosotros estamos escribiendo nuestra historia, ¿sí? Y esta historia la estamos escribiendo
para las generaciones presentes y futuras. O sea, no hemos terminado de escribir nuestra historia. Estamos, estamos escribiéndola, ¿no? Entre tanto, el Eterno nos dé la vida, nos dé la existencia, veamos un nuevo amanecer, una nueva mañana, la luz de un nuevo día. Entonces, seguimos escribiendo la historia nosotros, ¿sí? Y podemos llegar a trascender. ¿Cómo, cómo también no podemos trascender? Entonces, aquí la idea es cómo trascender. Entonces, si miramos la historia de Moshe, empieza con una situación atípica, ¿no? Cuando se había ordenado la matanza de los infantes, de todos los niños varones que nacieron, ¿sí? Y él es salvado de las aguas, donde fue arrojado por su madre, ¿verdad? Tratando como de buscar un último recurso para salvarle la vida. Y él fue posteriormente rescatado y adoptado por una de las hijas de Faraón, ¿no? Fue criado en medio de lujos, de comodidades, que un gobernante poderoso, ¿verdad? Puede prodigar a su familia. Entonces, allí Moche fue levantado y criado. ¿M? Y enseñado, obviamente, en todas las ciencias, las artes, ¿verdad? Todo lo que tenía que ver Egipto en ese momento, que era una potencia a nivel mundial. Él renuncia a la zona de confort, por decirlo así, renuncia a ese confort que tenía y va a ver cómo se encuentran sus hermanos los israelitas. ¿Sí? Hay una parte en la escritura que habla que él ah, prefirió sufrir con sus hermanos antes de gozar de los deleites temporales del pecado, así dice. Creo que es allá la carta a los judíos cuando se habla acerca de él, ¿no? Entonces, él sale de su zona de confort y quiere ver cómo están sus hermanos los israelitas y él dice allí que él siente dolor, o sea, siente dolor por ellos, por sus hermanos, eh, y cuando ve allí a un egipcio disputar con uno de sus hermanos, entonces, viendo que nadie tomaba rienda de esa situación, entonces él toma la situación en sus manos, mata al egipcio en tierra, ¿verdad? En tierra, para no verse descubierto. Pero más tarde se descubre que él había matado a un egipcio y entonces huye al exilio. Ah, a los 80 años es llamado por el Eterno para sacar al pueblo de la esclavitud egipcia. Y ya sabemos el resto de la historia, ya nosotros sabemos el resto de la historia. Pero nos dice la paracha, ¿verdad? Eh, que todo el pueblo, una vez que lo han buscado, porque ya él ha fallecido, dice allí que no fue hallado por ningún lado, por ninguna parte, y el pueblo lo lloró por un mes entero, por 30 días enteros. Y también relata esta paracha que no se levantó otro profeta como él, quien haya tratado, ¿verdad?, con el Eterno face to face, cara a cara, y con todas las señales y prodigios que lo acompañaran. O sea, no se ha levantado un profeta así. Mediador entre el Eterno y, o sea, entre el Creador y su pueblo, defensor de Israel, dispuesto a dar su propia vida por la nación, quien sirvió al Eterno y a su pueblo y que obtuvo el título de siervo del Eterno, siervo del Eterno. Sí, y eso es un título inmenso, grande. ¿Sí? Entonces, ¿qué lo hizo trascendente? ¿Qué lo hizo trascendente? Entonces, vamos a ver aquí algunas cualidades, o sea, solo unas cualidades, porque pues hay muchas, ¿no? Pero las más sobresalientes, entre otras. Vamos a ver aquí algunas cualidades. Y una de las que vemos aquí es que él tenía un gran alto sentido de justicia, ¿sí? Alto sentido de justicia, o sea, él quería obrar correctamente, siempre, ¿no? En todas sus cosas. Cuando él llega a la tierra, por ejemplo, extranjera, cuando él sale ya exiliado, se escapa, pues, porque lo descubren de que él había matado a un egipcio y entonces ya corría riesgo su vida. Dice allí que él llegó allá a Madián y allí había unas mujeres pastoras que iban a brevar el ganado y entonces había otros pastores ahí que no les permitieron. Entonces él salió en defensa de ellas y hizo que el ganado de ellas abrevaran, sí, o sea, tomaran su agua.
Entonces ellas reportan a su padre Betuel y entonces él dice, "Pues, ¿por qué llegaron ese hombre por allá? Venga, hagan que vengan, vayan, llámelo, que venga acá, por favor". Y entonces pues ya hablan de que era un egipcio el que las había defendido. Entonces, aquí algo que entendemos de la escritura y algo que se revela, ¿sí? Es que Moche, antes de ser llamado, vean ustedes, antes de ser llamado, ya sabía que él iba a ser el libertador de su pueblo. De alguna manera, el Eterno le había revelado a través de sus padres, ¿verdad? Por ser ya, digamos, un hijo especial y todo, ¿verdad? Sus cualidades y todo, y como la forma como él fue salvado y además criado, ¿verdad? Allá en la casa de los enemigos, pues prácticamente de Israel. ¿Sí? Él sabía que a través de él el Eterno iba a hacer grandes cosas. Y eso lo revela una de una de las grandes exposiciones que hizo Esteban, uno de los primeros mártires, ¿verdad? De los discípulos de nuestro Santo Maestro, al dar ese discurso ante las autoridades del pueblo. Él dice allí en el libro de los Hechos 7, 24 al 26, dice, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido matando al egipcio. Entonces, pues ya en ese caso lo vimos, él hizo justicia por sus manos. Aquí el egipcio había abusado de la esposa, ¿verdad? Del israelita, ¿sí? Y entonces estaba haciéndole violencia, tratando como digamos, matarlo, por decir así, para quedarse con su mujer. Entonces, el verso 25 dice, pensaba que sus hermanos entendían que el Eterno les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. Entonces, vea lo que nos dice aquí el relato de Esteban, ¿no? Él ya sabía que de alguna manera el Eterno lo iba a usar, ¿verdad? Para darle libertad a sus hermanos allí en esta esclavitud, pero sus hermanos no entendieron esto hasta que él tuvo un llamado directo, ¿sí? Y tuvo ya el respaldo, ¿verdad? Del Eterno para llevar a cabo las señales que llevó a cabo allí en Egipto. Dice allí que al día siguiente, dice ahí, verso 26, se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Entonces vemos allí el gran sentido de justicia que él tenía, ¿sí? De caramba, de ejercer allí lo recto, de enseñar lo recto, ¿sí? De tratar de encaminar a la gente, de llevarlos, ¿verdad? Por un camino de justicia, ¿no? Entonces, vemos que él no desfallecía en eso. Entonces, cuando le dijeron, ¿qué piensas hacernos como le hiciste al egipcio ayer, que lo mataste? Entonces, se ve descubierto y él huye, ¿verdad? Y se exilia. Entonces, una de las cualidades, un gran sentido de justicia, y esa justicia, esa rectitud viene de un corazón que ama la verdad. Entonces, es muy importante entender eso, ¿sí? Una persona que ama la verdad es una persona que va a obrar en justicia siempre, que va a tratar de hacer las cosas correctamente. Hay una parte que dice, y habla verdad en su corazón. ¿Sí? Aquella persona que habla verdad en su corazón, o sea, que internamente se juzga, internamente está hablando la verdad, es porque quiere siempre la rectitud y la justicia. Entonces, es una persona que ama la verdad. ¿Sí? Y esa cualidad, obviamente, la tenemos todos los hijos del Eterno, porque extraemos de él, de sus midot, de sus cualidades. Entonces tenemos que amar la verdad, ¿sí? Descubrir la verdad, ¿no? Obrar esa justicia y esa rectitud por la verdad que encarnamos, o sea, que tenemos cada uno de nosotros, ¿sí? Entonces, eso debe ser una cualidad innata de todos aquellos que se dicen hijos de Hashem, ¿sí? De todos aquellos que son judíos o de todos aquellos que son justos y temerosos de las naciones, ¿sí? Tienen que tener esa cualidad allí inherente, ¿verdad? De una forma total. Otra de las cualidades que vemos allí es que tenía un gran sentido de servicio. Moshe era una persona que se desvivía, ¿verdad? Por servir, no solamente a Hashem, sino también al pueblo, ¿sí? Se preocupaba por el bienestar de la gente, ¿sí? Recuerden ustedes el caso donde él se queda desde la mañana hasta la tarde prácticamente atendiendo todos los casos del pueblo, ¿sí? Que hacían fila
y él se quedaba allí atendiendo y juzgando entre uno y otro y aconsejando y enseñando. Y el suegro estuvo allí viéndolo en esa tarea y dijo, no, usted va a desfallecer y el pueblo también. Imagínese usted solito aquí atendiendo a todo este pueblo a diario. No, eso no puede ser. Más bien búsquese a gente sabia, ponga gente sabia, gente que aborrezca, ¿verdad? Aborrezca, ¿cómo que se dice? El dinero, que no sean avaros, gente sabia, ¿sí? Póngalos allí para que juzguen entre caso y caso, y el caso así más difícil, entonces los dejan a ti, ¿sí? Pero no te pongas tú solo a atender a todo este pueblo desde la mañana hasta la tarde, ¿sí? Todo el día. Entonces vemos ese gran sentido de servicio que tenía, ¿no? Porque la gente lo iba a consultar a él por sus problemas y todo, y también para consultar a él cuál era la voluntad del Eterno en los casos que ellos se ponían allí a Moshe. Dice allí en Shemot capítulo 18, perdón, 18 verso 14, dice, cuando el suegro de Moshe vio todo lo que él hacía por el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces por el pueblo? ¿Por qué juzgas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta el atardecer. Sí, entonces a su suegro le pareció eso algo fuera de serie, algo fuera de lo normal, ¿sí? Que se quedara allí en ese trabajo aconsejando pues a toda la gente que venía. Dice nuestro santo maestro, hablando acerca de él mismo, ¿sí? De él mismo cuando estuvo aquí en la tierra por primera vez, le dijo a los que estaban allí, ¿verdad? A su lado, que el Ben Adán, o como se traduce al español, el Hijo del Hombre, pero en hebreo es el Ben Adán, no vino para ser servido, sino para servir. ¿Sí? Entonces, está hablando de sí mismo, hablando de él dice que él vino no para ser servido, sino para servir. Entonces, el, el buen líder y la persona que quiere trascender debe ser una persona servicial 100%, servir a la gente, ayudar a la gente, ¿sí? Debe ser una persona que suma en todo sentido, en todo lugar, ¿sí? Una persona que llega y es una bendición, que llega y es a traer solución, que llega y es a ayudar, que llega y es a servir, ¿sí? Que llega y es a tratar de que las cosas salgan lo mejor posible, ¿sí? No a complicar, no a hacer una carga, no a hacer un problema, ¿sí? ¿Sí? Tiene que ser una persona que suma. Tiene que ser una persona, ahí sí como dicen por ahí, lámpara. ¿Sí? No un tinieblo, sino una lámpara. O sea, una lámpara que en buen sentido de la palabra, o sea, que alumbre, que ayude, ¿sí? Que dé luz. ¿Qué puede hacer una lámpara? Pues dar luz, ¿verdad? Cuando hay oscuridad, dar luz para que la gente pueda ver mejor, para que la gente no se tropiece, para que la gente pueda conocer el camino. Entonces, eso es lo que debe ser eh, eh, la persona que quiere trascender. Eh, un líder entonces sirve a su gente y no espera ser servido. ¿Sí? O sea, eso es una cosa totalmente opuesta a los líderes políticos. Los líderes políticos, cuando salen en campaña, no, eso quieren servir a la gente, eso quieren poner, hacer, arreglar, construir, eso prometen, que es lo que no hacen por la gente, supuestamente por la gente, pero cuando están en el poder, entonces todo es para ellos. Trabajan para sus propios intereses o sus intereses partidarios. Entonces, muy complicado, ¿sí? No sé, o sea, no tienen el sentido de servicio, claro. Si llegan allá al poder y es para aprovechar del poder, para enriquecerse en ellos, para enriquecer a su partido como tal que representan, o para enriquecerse en verdad a él y su familia, etcétera, pero no para servir al pueblo, ¿sí? Y allí un líder nato es aquel que sirve al pueblo, no que espera que el pueblo le sirva, ¿sí? Otra cosa que vemos aquí en Moche es que se apegó y tuvo confianza en el Eterno. Se apegó y tuvo confianza absoluta en el Eterno, ¿sí? Para todo estuvo dispuesto a qué? A escuchar su voz, a obedecerle, inclusive para consultar su voluntad, ¿sí? O sea, en todo, en todo, en todo. ¿Sí? Una persona que quiere trascender tiene que apegarse al que trasciende, ¿sí? Que es el Eterno. Él es, o sea, Él siempre ha estado, siempre ha existido. Él es el mismo, ayer, hoy, por los siglos. Él es el que es, ¿sí? Y Él es el que trasciende todo.
¿no? Él es infinito, no hay nada que lo limite. Entonces, si nosotros queremos ser trascendentes, tenemos que estar apegados totalmente a Él y tener confianza, en una shelema, una fe perfecta en Él, ¿sí? Y eso es lo que nos dice ahí la Escritura acerca de Moshe. Dice allí en la carta a los judíos, o Hebreos capítulo 11, 27, dice, por la emuná salió de Egipto. ¿Quién? Moshe, dice aquí, sin temer la ira del rey. O sea, no temió la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Se mantuvo firme como viendo al invisible. O sea, él sabía que el Eterno estaba ahí con él, que el Eterno lo estaba respaldando, que el Eterno lo había mandado a él, que tenía, ¿verdad?, ayuda del Eterno, la asistencia del Eterno, y se mantuvo ahí firme, como viendo, dice, como viendo al invisible, ¿no? Y no temió a la nación más poderosa y al rey más poderoso en ese entonces. No tenía en absoluto. Entonces, debe tener apego, ¿verdad? Total y absoluto a quién? A, a el Eterno, ¿sí? Total apego al Eterno. Entonces, esa es otra de las cualidades que vemos allí de Moshe. Otra es que estaba dispuesto a obedecer y a ser enseñable. Dispuesto a obedecer y a ser enseñable. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿no? Uno no lo sabe todo. Uno tiene que aprender de los demás, uno tiene que aprender de los demás líderes del pueblo, uno tiene que aprender de los jajam, de los sabios, uno tiene que aprender aún de las personas que están muertas y dejaron, ¿verdad? Un bagaje y una enseñanza, ¿verdad? Eh, Muy profunda, ¿verdad? Hay libros que hablan acerca de la Torá, temas de la Torá, uno tiene que valerse de todo eso. Es más, yo le he citado a ustedes aquí, ¿verdad? A rabinos yo admiro y que pues he tomado enseñanzas de ellos para compartirlas con ustedes. Sí, les doy su crédito a ellos, ¿sí? Y es importante aprender de ellos y aprender de todos, ¿no? Y una persona que quiere trascender debe estar dispuesta a qué? A obedecer y a ser enseñable, enseñable. O sea, un corazón enseñable es aquel que permite que otros le enseñen, que otros le guíen, que otros le corrijan, ¿sí? Entonces, eso es una persona enseñable y una persona que desea trascender, ¿sí? No que se las sabe todas, se las cree todas, porque entonces es muy difícil que una persona vaya a trascender de esa manera. Tiene que ser una persona que pueda ser moldeable, una persona enseñable, una persona que pueda ser humilde, porque para eso se necesita mucha humildad, ¿no? Y así fue llamado Moshe. Moshe fue llamado el hombre más humilde que había en toda la tierra. Allí sus hermanos, recuerdan ustedes el pasaje, lo señalaron de desatender a su esposa, ¿sí? Y no hay crítica más, o sea, más dañina o más dolorosa, digo yo, que la que sale de su propia casa. O sea, como dice el dicho, no hay cuña que apriete más que la del mismo palo. O sea, que lo critiquen a uno de la misma casa, ¿sí? Sus seres queridos, sus hijos, la esposa, el esposo. Eso duele, porque están señalando algo, alguna conducta, porque uno en la casa de lo que es. Entonces, de pronto puedes señalarle a uno, ¿verdad? Su debilidad, su pecado, su falta, su error, etcétera, y muchas veces eso puede doler. Y aquí los dos hermanos, Aarón y Miriam, estaban señalando a Moshe de desentenderse de su esposa, ¿sí? En asuntos íntimos. Y él se quedó callado. ¿Sí? Se quedó callado y ahí es donde dice la escritura que era el hombre más humilde de toda la tierra. Y entonces, tan humilde que el mismo Eterno lo defendió. El mismo Eterno agarró y los convocó a los tres, los llamó a los tres. Llamó a Aarón, a Miriam y a Moshe. Los llamó aparte y les habló a los tres. ¿Sí? Porque ellos decían, vean, nosotros, Aarón y Miriam decían, nosotros estamos con nuestros esposos, ¿verdad? Y todo eso, y no hay ningún problema. O sea, sí, Aarón decía, yo estoy con mi esposa, Miriam decía, yo estoy con mi esposo íntimamente, todo eso, y sin embargo el Eterno nos habla, ¿sí? Y entonces allí estaban criticando de cierta manera a Moshe porque Moshe se había apartado de su esposa porque él estaba en continuo contacto con el Eterno y tenía que estar dispuesto en cualquier momento a escuchar su voz o a ir a consulta con él, y entonces para eso tenía que estar en un estado de pureza, no que fuera un pecado el que estuviera con su esposa íntimamente, no, para nada, sino que debido a esa condición constante de permanencia con el Eterno, recibiendo instrucción de Él,
¿sí? O tal vez él ir a consultarle tenía que estar en ese estado de pureza. Acuérdense que cuando el pueblo fue a encontrarse en Ar Sinai, en el monte Sinaí, con el Eterno le dio instrucciones a Moshe y le dijo que el pueblo se guarde 3 días, se guarde 3 días de intimidad y de todas estas cosas para poderse acercar a mí. Sí, entonces nosotros entendemos que cuando hay intimidad hay cierto grado de impureza, ¿verdad? Y entonces obviamente ante el Eterno tenemos que estar totalmente puros, ¿no? Y poder tener esa intimidad, esa comunión con Él. Entonces, dice allí que le criticaron, y el Eterno salió en su defensa, donde dice allí, Bamidbar o Números 12:8, dice, cara a cara hablo con él. Les dijo, vea, ustedes a los profetas y todo le hablo por sueños, por visión de noche y con imágenes que tal vez ni reconocen, pero no así con mi siervo Moshe. A él cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen de Adonai. ¿Por qué pues no temisteis hablar contra mi siervo, contra Moshe? O sea, vea el mismo Eterno defendiendo a Moshe por su humildad y todo eso, defendiéndolo. Entonces, queremos trascender, tenemos que ser humildes, humildes, dejar la soberbia, ¿sí? Dejar la ira, ¿sí? Tenemos que, caramba, callar muchas veces, tenemos que eh, sellarnos, o sea, sellar la boca, no abrir la boca, ¿sí? A veces queremos decir cosas, pero pueden herir, pueden dañar, entonces mejor callamos, pensamos mejor las cosas, ¿sí? Y no dejamos llevarnos por la ira, ¿sí? Entonces, queremos trascender, tenemos que ser muy humildes, bastante humildes, ¿sí? Hombres y mujeres humildes, ¿sí? Esto así entre las cualidades, digo yo, sobresalientes, porque obviamente hay muchas más, ¿sí? Pero tenemos que preguntarnos, ¿cómo nosotros trascendemos? ¿Cómo trascendemos? ¿Sí? Entonces, sin duda, Moche se convierte en un ejemplo de trascendencia, ¿verdad? Por todas sus cualidades y hechos. Pero entonces, vamos a ver aquí algunas cosas que podemos hacer. ¿Sí? Entonces, hay cositas aquí que yo opino que podemos hacer, podemos realizar. ¿Sí? Y tengo aquí como 7 puntos muy prácticos, ¿sí? Que yo creo que debemos nosotros tenerlos en consideración si queremos trascender. Cuando digo trascender es, caramba, eh, llegar, ¿no? A eternizar no solamente nuestras vidas, que de hecho ya están, porque, ¿sí? Hemos sido reconciliados otra vez con el Eterno, ¿sí? Por medio del Mesías, ¿verdad? Por Yeshua, ya se nos promete vida eterna, etcétera, etcétera. No, no, sino queremos también o sea, hacer que los demás trasciendan, hacer que nuestras acciones sean trascendentes, hacer que nuestro ejemplo sea trascendente. O sea, yo pienso que eso es muy importante. Sí, ya nuestra vida está, ya nuestras almas están salvadas, esperan la redención final y eso está muy bonito, eso suena muy bien, ¿sí? Pero, ¿qué de los demás? ¿Sí? ¿Qué de lo que nos rodea? Entonces, vamos para allá. Eh, Vamos a ver entonces algunas cosas que podemos hacer. Lo primero, queremos trascender, pues es obvio que tenemos que conectarnos y apegarnos a lo trascendente, ¿sí? Entonces, ustedes pueden repetir conmigo, conectarse y apegarse a lo trascendente. ¿Y qué es lo trascendente? Pues el eterno trascendente, ¿sí? Algunos piensan que esta vida es para nacer, crecer, reproducirse y morir, ¿sí? Como los animalitos y ya, y cuando se muere se acabó todo. Algunos tienen esa filosofía, o sea, ese pensamiento. Se muere la persona y ahí termina todo y ya, listo. No, allí no termina todo, allí empieza lo eterno. Cuando la muerte, o sea, en otras palabras, la muerte es la puerta a lo eterno. La muerte es el paso, ¿verdad? A seguir cuando ya se espera lo eterno. Entonces, muchos piensan que allí ya las cosas fenecen, todo se acabó. No, 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 no. ¿Sí? Nosotros vamos a trascender y algunos trascenderán de una forma buena, agradable, positiva y otros no tan buena, no tan agradable. Entonces,
Aquí es conectarse y apegarse a lo trascendente que es el eterno, ¿sí? Y aquí me llama mucho la atención esas palabras que dijera nuestro santo maestro, nuestro maestro de justicia, su majestad Yeshua HaMashiach. Él dijo allí en Yohanan capítulo 17 o Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, ¿sí? Y me gusta esta traducción que dice así, que tengan una relación íntima contigo, que es Elohim, ¿verdad? Único y verdadero, y con Yeshua HaMashiach, quien tú has enviado. O sea, me gusta mucho que tengan intimidad. O sea, vean una cosa, no que te conozcan a ti, porque hay otra versión que dice que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero o Dios verdadero, y a Yeshua HaMashiach, a quien tú has enviado. Bueno, esa es otra versión allí, pero me gusta más esa que dice que tengan intimidad contigo. Es que es muy diferente. O sea, yo pienso que es tener intimidad con Hashem. Tener intimidad con Hashem es estar enamorado de él. Cuando tú estás enamorado de alguien, ¿verdad? No solamente desea palabras, regalitos, detallitos. No, ya tú quieres trascender, quieres unirte a esa persona, ¿sí? Y por eso existe el matrimonio y por eso quiere uno tener esa intimidad con esa persona que ama. Entonces, por eso me gusta esa palabra ahí, que tengan intimidad, ¿verdad? Contigo, que es el único Elohim verdadero. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Apego. ¿Qué quiere decir eso? Amor, compañerismo, eh, amistad, hermandad, o sea, llámelo como usted quiera, pero con Hashem, con nuestro Padre, tenemos que tener esa relación de hijo a padre y de padre a hijo. Sí, o sea, tiene que uno sentirse en esa relación, ¿no? Y no hablar de él como de algo ya por allá lejos, algo que está por allá intrascendente, o sea, que no podemos llegar hasta él, o sí, algo como imposible. No, 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 ahí, allí, ¿sí? Los profetas, por ejemplo, decían, ustedes lo pueden leer ahí en la escritura, vive el Eterno en cuya presencia estoy. O sea, vean esa intimidad. Ellos no dicen en cuya presencia estaré, no, estoy, o sea, ya hoy estoy en la presencia del Eterno. O sea, estoy tan apegado a Él que lo siento, estoy tan, perdón, íntimamente ligado a Él que siento que estoy en su presencia, que siento su presencia en mí. O sea, vea ese apego. O sea, eso tiene que ser algo total. Sí, cuando existe ese apego, se tiene en mente al Eterno en todo, en la mañana, en la noche, en la madrugada, en el día, está ahí, el Eterno, el Eterno, el Eterno. Así como cuando la persona está enamorada, ¿no? ¿Qué tienes a la persona allí, verdad? A la, a la, al, al tormento de su vida, no, perdón, al amor de su vida, al objeto de su adoración, ahí lo tiene en mente y en mente y en mente ahí, ¿no? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará pensando? Ahora estará en tal parte, no sé qué tal. Bueno, así mismo debe ser el apego a Hashem. Pensar en Él, pensar en sus hechos, en sus obras, en sus testimonios, en sus palabras, pensar en todo lo de Él. Sí, entonces es tener ese apego, ese apego. Yo recuerdo que hace muchos años atrás cantábamos una canción, Mi pensamiento eres tú, mi pensamiento eres tú. Entonces, decía mi pensamiento, muchos años atrás, ¿sí? Teníamos esas canciones, hace como más de 30, 40 años, ¿sí? ¿Y por qué? Porque tiene que ser así. Ahora dice la escritura que nosotros tenemos la mente del Mesías. Dice la escritura que tenemos la mente del Mesías. Hombres y mujeres debemos tener la mente del Mesías. ¿Qué tenía la mente del Mesías? ¿Sí? Pues obviamente tenemos que pensar qué vamos a almorzar hoy, qué nos vamos a vestir, todo eso es natural. O sea, que tengamos esos pensamientos, sí, que estemos decidiendo, ¿verdad?, qué hacer en el día de hoy, hacer, ¿verdad?, una lista ahí de lo que vamos a hacer cotidianamente, eso está bien. Pero en la mente del Mesías también está, ¿qué? La, la presencia de Hashem, su verdad, su palabra, sus obras, o sea, allí. Sí, tenemos la mente del Mesías. Entonces tenemos que pensar con la mente del Mesías. Tenemos que procurar tener la mente del Mesías. Eso como primera medida. Queremos ser trascendentes, entonces apeguémonos, conectémonos con lo trascendente. Y apegarse con lo trascendente es apegarse a todo lo de él, a las fiestas, al Shabbat, a las misbot, ¿sí? Aquella persona que quiere apartarse totalmente tiene que apegarse a las misbot,
Sí, por eso el Eterno nos hizo un pueblo apartado, diferente. Y aquel que es temeroso, ¿verdad? Del Eterno, aquel que, que- que es justo de las naciones, que es temeroso, que no es judío ni nada, está pegado al Eterno y es una persona totalmente diferente al común y corriente de la gente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empieza a cumplir mandamientos y los mandamientos nos apartan, nos santifican. Por eso decimos Asher Kidesh Anu Bemimot, que nos santifica con sus mandamientos. Una persona que quiere ser apartada, separada, consagrada, tiene que cumplir los mandamientos, tiene que obedecer al Eterno. Es una forma de apegarse a él, tiene que andar en sus caminos. Y andar en sus caminos es obedecerle a él. Porque ¿cómo pueden andar dos juntos si no están de acuerdo? Tenemos que estar de acuerdo con Hashem, no que Él esté de acuerdo con nosotros. Algunos dicen, Padre, hágase tu voluntad, pero que tu voluntad coincida con la mía. No, con la mía. Sí, hágase tu voluntad por encima de la mía, pero no eso de que siempre estamos pensando en acomodarnos nosotros. Y hay gente que vive una vida acomodada. Y hay que acomodar nuestra vida a la de Él, a lo que Él quiere y desea. Entonces, por eso hacemos las fiestas, celebramos Shabbat, estamos pendientes, ¿verdad? De todo lo que el Eterno nos está diciendo, nos está señalando. Y estamos allí, ¿verdad? Como se dice, apegados a Él, 100%. Lo segundo, es una persona que quiere trascender, estudia la Torah. La Torah es trascendente. La Torah nos conecta inclusive con el más allá. Entonces tiene que aprender Torah. La Torah es, es la información que está por encima de todas. La Torah te dice el pasado, el presente y el futuro de todo, hasta de la vida de uno. Entonces, hay que estudiar la Torah, pero estudiar la Torah no es, no, hoy yo leí ya el salmo tal, el salmo tal y el salmo tal. No, eso está bien, o sea, no hay problema que lea el salmo, el proverbio, el pasaje tal, eso está bien, pero estudiar Torah es diferente. Estudiar Torah es sumergirse en un tema, desarrollar el tema, comprender el tema, ahondar en el tema. Eso es estudiar Torah. Esa es inclusive ver qué otros opinan acerca de ese tema, qué otros enseñan acerca de ese tema, ¿sí? Hasta tratar de dominar el tema hasta la saciedad. Es estudiar, tomar notas, ¿sí? No, yo leí ya toda la Biblia, la leyó. Una cosa es leer, otra cosa es estudiar, ¿sí? Y nuestro santo maestro fue muy claro en esto y dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Pero escudriñar es estudiar. Y estudiar no es leer simplemente. Puede leerse usted el salmo tal para esto, puede leerse el proverbio, puede leerse este pasaje, o sea, eso está bien. Pero estudiar es otra cosa. Estudiar es ahondar, es investigar, es cotejar. Y si nosotros sabemos y aprendemos el lenguaje hebreo, entonces, wow, vamos a ahondar, vamos a ir al pardés, ¿verdad? De la interpretación escritural y entonces de las escrituras, y entonces vamos a poder ahondar por lo menos esos cuatro niveles. Pues toca estudiar la Torah, ¿sí? No es leer simplemente para esto, para aquello, no, es estudiar un tema, desarrollar un tema, ¿sí? Y escudriñarlo hasta la saciedad, ¿no? Y le cuento, uno ahí puede durarse días, horas en un solo tema, lo que o sea, es estudiar la Torah. Acuérdense lo que le dijo Moshe, ¿verdad? A Yehoshua y lo que el Eterno le ratificó a Yehoshua o a Josué, que cuando ya fue a entrar al pueblo a la tierra prometida. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en ella para que guardes y hagas conforme a todo lo que en ella está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, día y noche, hay que estudiar Torah. Yo sé que hay algunas vertientes judaicas, ¿verdad? Que dicen que las primeras horas de la noche es rigor y después de la medianoche, entonces ya es misericordia. Entonces, no se puede estudiar Torah las primeras horas de la noche, que toca después de la medianoche. Que David se levantaba a medianoche a estudiar Torah. No, todo eso está bien, pero la escritura me dice a mí que de día y de noche. A mí no me está señalando. Y algo que no tiene medida ni tasa en la Torah es el estudio de la Torah. O sea, tú puedes dedicarle media hora, 15 minutos, una hora, 2 horas, 3 horas, todo un día, una semana,
toda la vida a estudiar Torah. Y eso es muy importante. Estudiar Torah es importante. No dejamos de estudiar Torah. Pero como les digo, no es leer, ¿sí? O sea, agarrar y leer allí, qué bonito, es cotejar, es mirar, es esto, es investigar, no el por qué esto y por qué aquello, o sea, es investigar, es aprender, ¿sí? Un tema específico, si es posible. Tres, estamos hablando de cómo nosotros podemos trascender. Entonces, estoy hablando aquí de 7 cositas y vamos en el número 3. La primera, ya conectarse y apegarse a lo que es trascendente, el eterno. Lo segundo, estudiar Torah. Listo. Lo tercero, ser talmid de Yeshua. Ser talmid de Yeshua. Claro, todos somos talmid de Moshe porque estamos estudiando Torah. La Torah de Moshe está bien, sí. Pero Moshe dijo, profeta de entre vuestros hermanos levantará el eterno como yo. A él oiréis. ¿Y quién era ese profeta? ¿De cuál se refería? Yeshua Hamashiach, su majestad Yeshua el Mesías. Y si hay alguien más grande que Moshe, es Yeshua Hamashiach. Él es grandísimo, más grande que Moshe todavía. Entonces, qué bueno ser talmid de Yeshua, ¿sí? Ser talmid, o sea, ser un discípulo de Yeshua. Y por eso yo muchas veces les he dicho, hay que leer los Besoró, lean los evangelios constantemente, estudienlos, medítenlos, cotéjenlos. Sí, yo aquí por lo menos lo enseño todos los miércoles. Lo estoy enseñando todos los miércoles aquí a los sordos. Ellos encarecidamente me pidieron que quieran estudiar todos los hechos y la vida de Yeshua. Entonces estoy enseñándoles a ellos. Ya llevamos bastantes clases, ¿verdad? Enseñándoles a ellos todo lo de Yeshua. ¿Sí? Y cómo se gozan ellos, o sea, no se pierden esa clase. Entonces, ser talmid de Yeshua, Yohanan capítulo 15, verso 8. Sí, y dice, llevad mucho fruto y sed así mis discípulos. Llevad mucho fruto y sed así mis discípulos. O sea, aquí le estoy hablando, ¿verdad? Sí, está hablando de que podemos ser discípulos de él, ¿no? Si llevamos mucho fruto. Pues, qué bueno. Ahora, el mismo capítulo 15 habla de él como la vid y los pámpanos, que si estamos apegados a él, llevaremos mucho fruto. Y si estamos apegados a él, aún limpiará y como que nos podará para que llevemos más fruto. Y aquí es importante el fruto. Si somos talmid de Yeshua, vamos a llevar fruto, mucho fruto. Él nos va a seguir limpiando, nos va a seguir podando y vamos a llevar mucho. ¿Qué es eso de fruto? ¿Qué es eso? Pues acciones, masim tovim, buenas obras. ¿Sí? Eso es lo que muestra la escritura. Yeshua se movía en todo sitio haciendo el bien, ¿sí? Sanando a todos los oprimidos por el Satán, porque el Eterno siempre ha estado con él. Y ayudando aquí, ayudando allá, liberando, sanando, restaurando. Muchos bienes hacía, dándole de comer a la gente. Muchos bienes, muchos, Masim Tobin, buenas obras, ¿sí? Entonces convirtámonos nosotros también en lo que Él es, ¿sí? Porque Él es nuestro ejemplo a seguir. Entonces, ser un talmid de Yeshua, sea un talmidín de Yeshua o talmidot de Yeshua para las mujeres, ¿sí? Nos conviene verlo a él como el ejemplo a seguir. Aprender de sus palabras, aprender de sus enseñanzas, de sus acciones, aprender de él. Y hay una dimensión que yo se la ruego al Eterno que la podamos tener muchos. Una dimensión que él habló y dijo, y mayores cosas harán porque yo voy al Padre. ¡Wow! ¿Sí? Oh, y hay otra dimensión que él dijo, así como el Padre me envió, así yo os envío. ¡Wow! Es otra dimensión. O sea, que el Eterno nos dé esa capacidad de entrar en esa dimensión, ¿sí? Que el Eterno nos dé esa capacidad. O sea, yo así amo y deseo esa capacidad, ¿no? Que podamos estar aquí tal como el Eterno mandó a Yeshua, que podemos hacer las obras que hizo y aún mayores podamos hacer. ¡Wow! Yo espero con ansia ese momento. ¿Sí? Que se presente. Y sin embargo, hay que ir haciéndolo, hay que ir, poco, mucho, pero hay que ir haciendo. Entonces, si hay que echar fuera un demonio, hay que echarlos, si hay que orar por los enfermos, oremos por los enfermos, lo que sea, si hay que hacer una sanidad interna, liberación, lo que sea, pero hay que hacerlo, ¿sí? Hay que moverse. Tenemos esos talentos, esos dones naturales y sobrenaturales. Como tercer punto, ser talmid de quién, de Yeshua.
Cuarto, queremos ser trascendentes, ser humildes. Esto lo aprendimos de Moshe, pero también lo aprendemos de nuestro santo maestro, ¿sí? Él dice, él dice allí, sed mansos y humildes, ¿verdad? Eh, y hallaréis descanso para vuestras almas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, ¿qué más que humildad vamos a aprender nosotros? Tanto de Moshe, sí, claro, como también de Yeshua. De Yeshua aprendemos también mucha humildad. ¿Cuántos quisieron, verdad, y planearon su muerte? Lo quisieron despeñar, apedrear, ¿sí? Y él seguía, él andaba, hacía bienes, como dice, y haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el Satán. Eso fue lo que hizo él, con humildad. En el momento ya de su captura, en el momento de ya de su sentencia, aceptando con humildad, con mansedumbre, diciendo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. ¿Ah? Y permitiendo, ¿verdad? Ese suplicio que él voluntariamente aceptó para reconciliarnos con el Creador y para perdonarnos nuestros pecados de iniquidad. ¿Qué más humildad que es? 5, enseñar a otros. ¿Hace cuánto que no enseñas? Enseña a otros. Enseña a tu esposo, a tu esposa, enseña a tus hijos, tus nietos. Enseña, enseña, enseña. No debemos dejar de enseñar, ¿sí? Tenemos que dedicarnos a esto. Y eso fue lo que le dijo el Rashtá a Timoteo. Sí, dedícate a la enseñanza, a la exhortación. Sí, hay que exhortar, hay que enseñar, a redarguir, corregir, instruir. Todo eso hay que hacerlo. Todo eso. Queremos ser trascendentes, tenemos que hacerlo. No solamente para trascender nosotros, sino que otros también trasciendan. Tú siembra trascendencia y tú vas a trascender. Y tú lo haces cuando enseñas a otros. ¿Qué vas a enseñar a los otros? Dice ahí Eshechai, ¿verdad? Ahí cuando leemos la mujer virtuosa, todos los Shabbat para la mujer, para la esposa, para todas las mujeres. Dice ahí que una enseñanza de Torah tiene en su lengua. O sea, la mujer virtuosa tiene siempre una enseñanza de Torah en su lengua. Siempre tiene una enseñanza de Torah para sus hijos, para sus nietos, para las personas que están a su lado, ¿sí? Sus amigos, sus amigas, vecinos. Siempre tendrá una enseñanza de Torah en su lengua, ¿sí? No hay chismes, no hay groserías, ¿verdad? No hay futilidades, nada, nada. Todo es edificación. Si vas a abrir la boca, ya vamos a abrir la boca, es para edificar, construir, consolar, ayudar, levantar, ¿sí? Pero no para hablar y destruir, traer chismes, regar malas noticias, ¿verdad? Que no a nadie le interesa para dañar, ¿verdad? Las cosas. No, no, no. Acuérdense que nuestras palabras tienen mucho poder y podemos crear todos los ambientes, ¿sí? Desde ambientes celestiales hasta ambientes infernales, con las palabras. Entonces tengamos mucho cuidado con eso. Enseñemos siempre, pero enseñemos bien y enseñemos para edificar y sobre edificar a la gente, ¿sí? Enseñemos la verdad, ¿sí? Enseñemos la verdad. Sexto, servir con los dones y talentos. Tenemos talentos naturales, dones naturales o sobrenaturales. Sirvamos, sirvamos a la gente, sirvamos a la familia, sirvamos a los que nos rodean, ¿sí? Hay que poner todos esos talentos al servicio. Piensa qué talentos tienes, piensa en este momento qué talentos tienes, qué es lo que te gusta hacer, qué es lo que haces con amor, qué es lo que haces con pasión, ¿sí? ¿Cómo sirves a la gente? ¿De qué manera crees tú que puedes servir a la gente? Entonces, tú quieres trascender, hay que servir a la gente, hay que servir con los dones, con los talentos, ¿sí? De pronto sepas arreglar cosas, de pronto sepas construir, arreglar, componer, etcétera. Bueno, de pronto tengas el talento de que la gente te diga a ti el problema, te hable, ¿verdad? Su rollo que tiene y entonces te veas tú en la necesidad de aconsejar. Entonces, aconseja bien,
aconseja, enséñales. Si es el don es la enseñanza, enséñales. Si es el de exhortar, anímales, ¿verdad? Si es, de alguna manera, sírvele a la gente. La gente necesita y hay que ver la necesidad que hay. Miremos la necesidad que tiene la gente y tratemos de suplirle su necesidad, ¿sí? Sí, eso es lo que hay que hacer. Mirar qué necesidades. Toda la gente tiene necesidades. Entonces, tenemos que mirarle y suplir su necesidad. Saber, ¿verdad? Qué es lo que tiene la persona, qué es lo que necesita y tratar de suplir allí, de acuerdo a los talentos y dones que el Eterno nos ha dado. Y séptimo y último, sé ejemplo a seguir. Sé ejemplo a seguir. Yo quiero que te mires, en este momento te mires y te preguntes, ¿yo soy una persona digna de que me sigan? Yo soy una persona digna, ¿verdad? De que los otros me copien. Yo soy una persona que me sentiría orgulloso si fuesen, por lo menos no al 100% que yo, pero sí algo de lo que yo soy, ¿sí? Piensa, piensa en eso, ¿sí? Pero aquí el Rastal le aconsejó a Timoteo y le dijo, ¿verdad? Personas de buen testimonio, para inclusive con los de afuera, o sea, con aquellos que nada que ver, ¿verdad? De lo que nosotros somos y creemos, pero que seamos buen testimonio, que no seamos tropiezo para ellos, que ellos nos puedan ver con buenos ojos, ¿sí? Que ellos puedan vernos, ¿verdad? Como personas dignas de respeto, de admiración, ¿sí? Estamos siendo eso, ¿sí? Que tengamos buen testimonio para con los de afuera para no caer en descrédito y en condenación del enemigo, o sea, para que el enemigo no tenga nada que señalarnos, nada que condenarnos, ¿sí? Tenemos que tener buen testimonio para que el enemigo no tenga que, vea, señalar y tener derecho muchas veces a molestar, a venir a dañar, a venir a descomponer, porque cuando no se tiene buen testimonio, entonces el enemigo tiene derecho a venir a fregar la vida. Sí, porque se ha hecho cosas malas, porque se siguen haciendo pecados, porque se sigue haciendo cosas, ¿verdad? O bien en ocultas o abiertamente, y entonces el enemigo viene y tenga por ahí, tenga por aquí, tenga por aquí, ¿sí? Y es por eso, porque estamos cayendo en descrédito ante los demás. Y así lo dice la carta, dice 1 Timoteo 3:7, para que no caigan descrédito con los de afuera. Sí, entonces, tanto afuera como adentro, ¿sí? La familia, que es la que nos ve, ¿sí? Los amigos que nos rodean, siempre están observando, siempre. Y nosotros decimos ser hijos del Eterno. ¿Ah? Tenemos que dar el mejor ejemplo entonces, el mejor testimonio para poder trascender y hacer que los demás trasciendan. Entonces, esos son los 7 punticos que quería compartir con ustedes. Vuelvo, hago un resumen. Lo primero, conectarse y apegarse a lo trascendente que es el Eterno. Lo segundo, estudiar la Torah, porque la Torah es vida, ¿sí? Él ha implantado vida eterna a través de nosotros por su Torah. 3, ser un talmid de Yeshua, ¿sí? Un discípulo de Yeshua o una discípula de Yeshua. 4, ser humildes, ¿sí? Mansos y humildes, aprender humildad. Quinto, enseñar a otros, importante, enseñar a otros. Sexto, servir con los dones y talentos que el Eterno nos ha dado, ¿sí? Tanto naturales como sobrenaturales, que se nos ha sido impartido por su Ruach HaKodesh, por su Espíritu. Y séptimo, ser ejemplo a seguir, que podamos dar un buen testimonio, ¿verdad? Ante los demás, tanto a los de dentro, los de casa, como a los de afuera. Mis amados, les he hablado acerca de cómo trascender. Esto puede abarcar, pues, obviamente mucho y mucho más los temas, pero pienso que esto es puntual, esto es muy necesario hoy día para todo lo que se está presentando, para todo lo que estamos viviendo. Es importante que nos afirmemos, ¿verdad? En todas estas cosas que podemos nosotros hacer. Mis amados, que tengan un hermoso día de Shabbat y también un hermoso día de Shemin Atzeret, ¿sí? Que el Eterno los bendiga. Un abrazo para todos. En verdad, gracias por su atención y para todos, Shalom, Ubraj, paz y bendiciones para todos.